Bueno, ya partí grabando. Voy a mostrarles el resumen de esta ayudantía. Les puede confundir un poco, puede ser mucho, tal vez el profe no, no lo mostró así, pero esto se lo voy a subir o si quieren le sacan foto ahora mientras lo están viendo, un pantallazo, que es sobre los intervalos de confianza del el promedio, ¿vale? Porque el profe les comentó de que, bueno, antes de partir en realidad explicando esto, voy a decir por qué existe el intervalo de confianza. Esta parte es sobre inferencia, que resulta que nosotros estamos, en un principio estamos calculando siempre datos de muestras de datos. O sea, estamos haciendo un análisis de muestra de datos. Eh, Porque en realidad es súper difícil trabajar con todos los datos de la población que hay, en el sentido de que imagínense que están midiendo la eficiencia de un equipo. Ustedes sacan la muestra de un día o de un mes, ¿vale? Pero no van a trabajar con la muestra de todo el periodo que ha trabajado el equipo. Como que al final esa sería la población de datos, todas las medidas de eficiencia que hay. Pero uno trabaja en general con un periodo de tiempo que se define uno mismo, ¿cierto? Entonces, cuando uno hace este análisis de datos, dentro de los más importantes está el promedio y la varianza. Uno sabe con exactitud cuál fue el promedio y la varianza de esos datos que tú tomaste, de ese mes. Pero en realidad, para los otros meses puede variar. Puede ser, tal vez la variación puede ser pequeña, pero igual existe. Como que a medida que uno va tomando más y más datos, más es el rango donde se puede mover esa media promedio o esa varianza promedio, por decirlo así, que en realidad es la varianza y media poblacional. ¿Ya? Esa es la idea, extrapolar los datos hacia la población. Entonces, aparece el concepto de intervalo de confianza, del promedio y de la varianza, porque justamente uno cuando extrapola no tiene la certeza de que justamente el dato que tú obtienes va a ser el dato a nivel población. Entonces, va a ir en un rango que puede ser un poquito más pequeño que la que te dio muestral o un poquito más grande. Entonces, de ahí se define el intervalo de confianza. Este intervalo, eh, como yo les decía antes, a medida que va siendo eh, el mayor porcentaje de confianza, o sea, la certeza con que el promedio poblacional vaya a estar en ese intervalo, tú le pongas más confianza a ese rango, el rango va a ser más grande, ¿vale? Porque igual es algo obvio en el sentido de que si uno piensa que, no sé, tiene una media muestral de 5, un valor 5, tú tienes un rango muy pequeño entre 4 y 6, eh, es menos probable que esté ahí, en ese rango, a que esté en un rango de entre 0 y 10. Porque obviamente si está entre 0 y 10, tenéis mucho más números y es mucho más probable que te salga, aunque sea pocas veces, pero una población, o sea, un promedio de 7, por ejemplo. Un promedio poblacional me refiero. Entonces, por eso, a medida que aumenta el porcentaje de confianza, el rango va a ser más grande. O al revés, si el rango es más grande, entonces va a tener una mayor probabilidad, una mayor certeza de que la media poblacional esté en ese rango. ¿Ya? Em, pero bueno, aparecen estos intervalos de confianza del promedio y de la varianza, que el primero, el del promedio, es el que puede confundir un poco más por todo esto, ¿ya? Porque estos se relacionan con los porcentajes de probabilidad que habíamos visto ya en Z, en la probabilidad normal, pero también aparece una nueva forma de calcular esta probabilidad, que es la t de Student, ¿vale? La t de Student es otro método que sirve, bueno, aquí lo vamos a ver, exclusivamente para cuando el n es menor que 30.
¿vale? Entonces, están estos dos métodos para poder calcular el intervalo de confianza y hay que saber con cuál de los dos lo vamos a determinar, ¿vale? Porque están estas reglas que están aquí. Lo primero es preguntarse si es que hay distribución normal en los datos, ¿ya? Eso lo podías verificar con la tabla de frecuencia, haciendo el histograma y también haciendo los GIVA. Ahí puedes determinar cómo es el comportamiento de esas dos gráficas y decir si es que es distribución normal o no, ¿ya? Si es que no lo fuera, nos vamos por acá y nos tenemos que preguntar si es que es mucho mayor que 30, ¿ya? Porque aquí se refiere con que sea mucho mayor que 30, a que de repente ya tenemos 35, de repente tenemos hasta 40 datos, me refiero, y eso igual lo podemos considerar como que sí, como que es menor que 30 o es cercano, y utilizar esta parte, ¿vale? Pero si es mucho mayor que 30, se refiere a de 50 para arriba, 60 o 100, o si es que de repente en esta tarea creo que no fue el caso, pero han habido otras tareas que tienen 9000 datos, claramente eso sí es mayor que 30, ¿ya? Entonces, si es que está cercano al 30 o es menor, ponemos que no, y se usa otro método, ese que en realidad no nos vamos a ir por esta parte, nos vamos a especificar por acá. En cambio, si es que no es distribución normal, pero es mayor que 30, esto de que sea mucho mayor que 30 datos, hace que finalmente se cumpla igual de cierta manera la probabilidad de distribución normal, ¿ya? Entonces, por eso es que aquí utilizamos el Z. El Z en general es una herramienta mucho más robusta que la TStudent. O sea, me refiero a robusta a que al final puede trabajarse en estas condiciones que más adversas, como que no sea distribución normal, pese a que esta tabla, o sea, esta herramienta es para distribución normal, ¿ya? Luego, si es que nosotros decimos que sí es distribución normal, y aparte es mayor, o sea, mucho mayor que 30, de nuevo trabajamos con Z, ¿vale? O sea, en ambos casos, sea o no distribución normal, si es mucho mayor que 30, sí o sí trabajamos con Z, ¿ya? Y si es que no lo es, aquí sucede otro caso más. Hay que preguntarse una tercera cosa, que si conocemos o no el valor de la varianza poblacional. O bueno, en este caso le puse desviación, pero es lo mismo, ¿ya? Si conoce una, conoce la otra. Entonces, si nosotros conocemos el valor de la varianza poblacional, trabajamos con Z de nuevo. En la mayoría de los casos, si se dan cuenta, trabajamos con Z. Pero si no lo conocemos, vamos a tener que utilizar la varianza muestral. Y ahí utilizamos la t-Student, ¿vale? Pareciera como que siempre vamos a tener que utilizar Z, pero en general, para efectos de este curso, dado como son los datos que te entregan, en general son distribución normal, son menores que n, o sea, perdón, menores que 30, y algunas veces, o la mayoría en realidad, no se conoce la varianza poblacional. Entonces, en general se trabaja con T, ¿ya? Pero tienen que tener ojo en la tarea. Eso es ahí una falta porque en realidad no ha pasado a tareas anteriores donde han tenido que utilizar Z en vez de T. Como les ponía el caso de que tenían 9000 datos, por ejemplo. Entonces, si son 9000 datos, pese a ser distribución normal o no, tienen que utilizar Z, ¿ya? Entonces, para calcular ese intervalo de confianza, te queda así. Esto representa la media poblacional, en realidad el intervalo de confianza de esa media. Está la media muestral, y se le hace un más menos para tener el intervalo con la t-Student, con la probabilidad de alfa medios, y los grados de libertad, que si se recuerdan era n-1. Y la desviación estándar muestral, porque dijimos que no la teníamos, la poblacional. Entonces usamos la muestral partido en raíz de n. ¿Ya? En el intervalo de confianza con z, distribución normal,
Lo único que se hace es cambiar la t de student por z, ¿vale? Aquí se ingresa al revés, porque en general, cuando eh, trabajamos con z, lo que hacíamos era saber el, el grado de desviación normal, este de acá, y luego ingresábamos a la probabilidad, ¿cierto? En cambio aquí vamos a tener que hacerlo al revés. Vamos a tener que saber el valor de la probabilidad y vamos a tener que calcular z, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, si la dicen que es con 90% de confianza, ¿ya? Con 90% de confianza, entonces el alfa medio va a ser 0,05, ¿cierto? Entonces ese 0,05 lo tienen que buscar acá, que sería, por ejemplo, entre estos dos números. 1,6, 1,64, o puede ser 1,645, como para que esté en el medio de entre estos dos números, ¿vale? 1,645. Y ese sería tu valor de z, que habría que reemplazar en esta parte de acá, ¿vale? Aquí en realidad me equivoqué, no era el grado de libertad, eso en realidad no va. Me preguntan nomás si que tienen alguna duda. Eh, y luego del intervalo de confianza de la varianza sucede, bueno, el concepto, la idea de por sí es la misma, de inferencia para conocer la varianza poblacional, pero aquí se utiliza otra tabla de probabilidad, que sería el chi cuadrado. ¿Ya? El chi cuadrado tiene esta forma. Bueno, esto en realidad es la distribución de probabilidad de la varianza. Y sucede algo bien particular, que a diferencia de la distribución de la media, esta tiene distribución normal, o sea, tiene simetría en ambos lados, y por eso es que uno, para el caso del z, calculaba la probabilidad desde acá hasta la mitad. Y el otro lado uy, se me secó la garganta. El otro lado era por simetría, ¿vale? En cambio, la parte de la distribución de la varianza no es simétrica. Entonces aquí hay que hacer el cálculo diferenciado entre la parte derecha y la parte izquierda, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este caso, que quisieran calcular el 10% del área, pensemos que esto tiene que ser un 80% de grado de confianza. Con un 80% van a ser 10% para cada lado, por las dos colas. Entonces vamos a tener que calcular este 10% por acá, y aquí vamos a tener que calcular el 90%. Y sabiendo que el 90% es 100 menos 90, va a ser esta parte de acá, ¿vale? Entonces tenemos que calcular las dos colas por separados en esta parte de aquí, para poder obtener lo que ambas partes que van a dar números distintos, no van a ser simétricas, ¿ya? Y como no van a ser simétricas, aquí se me fue, bueno, como no van a ser simétricas, en realidad se hace esto por diferentes lados, no se hace como uno aparecido aquí. Entonces, en esta parte va a ir el chi cuadrado que tenga el valor más grande, claramente. O sea, como que en realidad es difícil verlo así como alfa medios y uno menos alfa medio. Como que uno igual se confunde. Yo siempre me confundí en cuál iba en cuál. Pero claramente, si arriba es el mismo numerador, el denominador va a definir cuál número va a ser más grande que el otro. Entonces, como estamos hablando de la parte inferior, el intervalo, en el límite inferior del intervalo,
claramente el chi cuadrado tiene que ser el más grande, este de acá. Y este de aquí va a ser el chi cuadrado más pequeño, ¿ya? No sé si tienen dudas, porque si no pasamos al ejercicio. El ejercicio, como ya les decía en un inicio, va a ser bastante corto, porque la idea es que ustedes me pregunten cosas sobre la tarea, sobre el certamen, todo lo que tengan dudas, ¿ya? Aquí vamos a ver, bueno, este ejercicio dice, la centina es una composición de aceites e hidrocarburos de desecho utilizados en motores y turbinas de barcos, y para abastecer de energía la necesidad de la máquina. Lamentablemente estos aceites son eliminados al mar en un promedio diario de 13.000 a 26.000 litros por cada 2.000 pasajeros. El área de impacto ambiental de una empresa dedicada a desperdicios marítimos propone un nuevo sistema para evitar la contaminación de estos líquidos oleosos por parte de sus cruceros. Además, propusieron analizar la centina eliminada por un buque comerciante para un mejor reflejo del contexto marítimo. Estos son los datos. Nos entregan los datos de los contaminantes y nos preguntan, calcula el promedio de varianza para cada set de datos. A esto se refiere con datos muestrales. Luego nos piden los intervalos de confianza para los promedios de varianza poblacional con un 70% de certeza, ¿ya? Y luego nos preguntan, ¿se puede afirmar que existen diferencias significativas entre los promedios y varianza a un 70% de certeza? ¿Qué ocurre para un 95%? Comente. Ya. Porque eso es lo otro. En general, cuando nosotros hablamos sobre intervalos de confianza, imagínense que tienen todo un intervalo desde 0 a 10 de que puede estar tu promedio poblacional, y tienes la comparación con el otro crucero, por ejemplo, que aquí lo vamos a ver, que su promedio poblacional va entre 5 y 15. ¿Ya? Entonces uno en un principio diría, ya, pero el intervalo del crucero 2 es relativamente mayor, o sea, va hasta 15. Lo más probable es que sea efectivamente mayor el promedio, ¿ya? Pero eso no lo podemos asegurar. Eso no es, en realidad, estos intervalos de confianza te dicen de que es el rango donde pudiese estar el promedio, ¿ya? Pero imagínense que si no, uno tuviera todos los datos para sacar el promedio poblacional de estos dos cruceros, puede que el crucero 1 te dé un promedio poblacional de 9, del crucero 2 te dé 6, porque ambos estaban en el rango respectivo de sus promedios poblacionales. Entonces al final vamos a tener una conclusión incorrecta, porque este va a ser 9 y este va a ser 6, va a ser mayor el 1 que el 2, pese a que su intervalo en el del 2 dé la impresión de que va a ser mayor, ¿ya? Entonces la respuesta para eso sería de que con el porcentaje de confianza con el que hicimos los intervalos, no podríamos asegurar de que uno de los dos cruceros tenga un mayor promedio de poblacional. Por tanto, no se podría asegurar que uno contamina más que el otro, ¿ya? Eso es importante. Y ahí es donde se identifican las diferencias significativas. Sino, cuando están juntos, cuando se interceptan los intervalos, no hay diferencias significativas. Pero cuando sí se separan, aunque sea como que se separan así como por una unidad, ahí ya se puede asegurar que sí, con ese porcentaje de confianza, sí hay diferencias significativas. ¿Ya? Vamos a pasar a hacer el ejercicio. Entonces, tenemos acá crucero 1, crucero 2. ¿Ya? Nos piden primero el promedio y la varianza. Entonces va a ser promedio
Y la varianza claramente muestral, porque claramente tomamos la muestra de un año, pese a que uno dice ya un año igual es mucho, pero en realidad puedes seguir tomando datos a lo largo de los años o los años anteriores. Entonces, por eso es que se clasifica como una muestra. ¿Ya? Está muy piola, te dice solamente... te dice solamente calcular el promedio y la varianza. Muéstrales. ¿Ya? Luego lo siguiente que te preguntaban era sobre calcular... Disculpa, Y dime. es que hay alguien preguntando por chat si el Excel está en alguna parte como para ir haciéndolo contigo. Ah, ya. No, no está, pero lo voy a subir al tiro. Ya, gracias. Mm, a ver, no. ¿Cómo se hacía esto? Mm, ahí sí. Y tengo otra pregunta. ¿Ese como comando de var.s es solo para sacar la varianza muestral? Var.s sí, para la varianza muestral. Y está Ah, ya. var.p. Ya, vale. Vale, voy a subirlo ahora ya. Me esperan un poquito. También está en desviación estándar, también se puede calcular directamente, pero esa te dice M y P. M de muestra y P de población, claramente. Claudio, Dime. em, ¿cómo sé cuándo es poblacional o muestral los datos? Mira, en general te lo van a decir. Tienes que sacarlo como por el contexto de la pregunta, más que nada. Pero en general va a ser muestral, Ah, ya. ¿ya? Porque tú siempre en los problemas vas a tomar un set de datos como recogido de todo el total. Siempre te van a entregar algo así. Como en todo estudio que tú hagas, sea de lo que sea, siempre uno recoge así como, no sé, la contaminación en el río. Tú tomas los datos de la DBO, la DQO, que son indicadores de biodegradabilidad, o sea, de microorganismos. Entonces tú tomas una muestra y ahí te dicen, pues, finalmente, ¿cachai? Entonces ahí tú identificas esos datos como una muestra. Ah, ya. Gracias. A ver, le subí creo que otra, bueno, le subí el archivo, ahora voy a subir el Excel. Em, ya, ahí le subí el archivo. Está al final de los videos. Al final. Em, vale, entonces, de aquí teníamos el promedio de varianza muestral. Como yo les decía, está la varianza poblacional y varianza muestral, la P y la S. Pero para desviación está aquí, M y P. ¿Ya? La muestra y la población. Lo otro que nos decían era sobre
calcular los mismos datos, pero ahora el intervalo de confianza para poder obtener la población y la varianza, perdón, el promedio y la varianza poblacional. ¿Vale? Entonces, la certeza era 70%, o 0,7, como lo quieran poner. Y bueno, teníamos que el promedio poblacional, voy a escribir la fórmula, era el promedio muestral más menos la t de student, porque en este caso, bueno, no calculamos si es que era distribución normal, pero podemos asumirlo en realidad. ¿Qué más? Luego venía sobre si es que era mayor que 30, y no tenemos mayor que 30 datos, tenemos solamente 12, y nos pregunta si es que conocemos o no la varianza poblacional, y no la conocemos. Entonces por eso es que se usa la t-student. ¿Ya? La t-student por la desviación estándar muestral partido en la raíz de n. ¿Vale? Esa es la forma que hay que calcular ahora. Y ojo que la raíz es de n, no es de los grados de libertad. ¿Ya? Entonces, lo primero que necesitamos va a ser, bueno, el promedio ya lo tenemos. Vamos a tener que tener la t de student, que para la t de student nos piden los grados de libertad, y nos piden el alfa medios, ¿vale? Pero bueno, el alfa medio en realidad no lo vamos a poner acá. Entonces aquí vamos a tener la t de student. Eso va a ser lo primero que vamos a calcular. Entonces los grados de libertad, como tenemos 12 datos, bueno, aquí lo voy a hacer así como para que sea general, uso esa función siempre contar menos 1. ¿Ya? Y eso lo hago como para que vean que cuando tienen muchos datos pueden hacer solamente eso, para no tener que contarlos para abajo. Y luego la t-student, pasa que para esta se puede usar la tabla directamente. ¿Ya? Podemos usar la tabla de que, considerando que como va a ser 30%, alfa medios va a ser 15%, ¿cierto? Y vamos a tener 11 grados de libertad con este de aquí. Pero, para enseñarle cómo lo pueden hacer en la tarea, vamos a usar una herramienta general que se usa así. La inversa de t. Aquí le aparecen dos herramientas. Inversa de t e inversa de t.2c. Que significa el inverso de dos colas. ¿Ya? Porque sucede que después, ahora terminamos este certamen, vamos a ver test de hipótesis. Que en esa materia vamos a ver de nuevo la t-student, y van a haber casos en donde solamente vamos a utilizar una cola. Como que vamos a tirar toda la probabilidad para el lado izquierdo o toda la probabilidad para el lado derecho. Eso en realidad no es interesante que lo aprendan ahora, van a tener tiempo para aprenderlo después. Pero quiero mencionar que existe eso, esa herramienta. En cambio ahora con la probabilidad, como tenemos que tener el más menos, o sea, tenemos la simetría, dividimos el porcentaje en 2. Entonces por eso vamos a utilizar la herramienta 2C. Y aquí nos preguntan por la probabilidad y por los grados de libertad. En probabilidad, ojo que como ya la función viene con 2C, automáticamente te va a dividir la probabilidad en 2. No tienes que hacerlo tú. Entonces tienes que poner 1 menos el 0,7. ¿Vale? Ahí. 1 menos 0,7. Sin el partido en 2. Ojo con eso. Y los grados de libertad, lo que está acá. ¿Ya? Entonces ahí me queda. Si se fijan, en la tabla nos decía 1,088. Y ahora nos dice 1,0876.
así que es lo mismo, prácticamente. ¿Ya? De nuevo, repito, si tienen dudas me preguntan nomás. Es bueno que vayan aprendiendo estas herramientas. Yo tengo una Disculpa. duda. Ah, ya, Eh, ¿Quién quiera? No caché quién fue. Dale, Barbie. ya vale. Ah, eh, ¿esta función te entrega el valor de t? ¿Solo de t o te entrega el valor como ya listo del promedio No, poblacional? solamente de t. La función es la inversa de t. Si tú te fijas, ahí te da 1,08, o sea, Ujú. 1,088. Y si nos vamos a la tabla, con 11 grados de libertad y 0,15, que era alfa medio, nos da 1,088. Nos ahorramos esta t, que está acá. Ya, vale. Lo que pasa es que yo usé otra que era distr.t.inf y ahí al tiro te entregaba. Eso también te entrega el valor de t, ¿o no? No. Esto te entrega, es al revés. Eh, Esa distribución, la voy a poner acá. Está por acá, aquí. Te pone X, que X corresponde a ver, te lo voy a mostrar aquí en el Excel. X corresponde a esto. Ah, perdón. X corresponde al valor de acá. De esto de lo que está dentro de la casilla. ¿Vale? Como la probabilidad, por decirlo así. Mm, Aquí. Y el R, o sea, y después también te piden los grados de libertad, que van a ser los de acá. Entonces, teniendo los grados de libertad y este valor de aquí, por ejemplo, te va a arrojar 0,05. Pero no pide solo la probabilidad del grado de libertad. Te pide X y grado de libertad. Ah, no, pero no la 2C, la .t.inb. Esa. Sí, pues, debe ser lo mismo, porque de hecho dice devuelve el inverso de dos colas. Ah, es lo mismo entonces que usar Sí, porque mira, si tú inb.t.12. sí, devuelve el inverso de dos colas. Es exactamente lo mismo. Ya, bueno. Ahora, Bárbara, dale nomás. Los grados de libertad los sacaste contando Sí, los datos, ¿cierto? contando esto. Menos uno. Menos uno. Siempre menos uno. Vale, vale. Ya. Seguimos. Entonces, lo siguiente que nos preguntan es por la desviación estándar muestral. Sería solamente la raíz de esto de acá. Y nos preguntan por la raíz de n. Bueno, aquí, bueno, vamos a usar raíz de n. Bueno, lo que yo hago como a este le habíamos quitado uno, le pongo grado de libertad más uno. ¿Ya? Y al final es como la raíz de 12. Entonces luego, aquí vamos a tener límite inferior y límite superior. De esto va a ser el promedio poblacional. El límite inferior va a ser el promedio menos la t de esto que calculamos acá por la desviación estándar dividido en la raíz de n. ¿Vale? Esto es lo mismo. Esto simplemente lo copio, lo pego al lado y lo único que hay que hacer es cambiarle el menos por el más. Y listo. ¿Vale? Entonces ahí te queda. Entonces nos dicen que
que si tenemos diferencias significativas con esto. Ah, bueno, todavía no. Primero vamos a hacer de la varianza también. Ya, aquí al lado vamos a hacer de la varianza, que, bueno, la varianza era la varianza muestral por n-1, que bueno, n-1 es igual que los grados de libertad, así que podría ser la varianza por los grados de libertad partido por el chi cuadrado de alfa medios. Eso va a ser mayor que, bueno, aquí eso es la varianza poblacional, o a lo mejor lo... Esto va a ser, bueno, esta parte no se entiende mucho así escribiéndolo así, pero lo vamos a hacer entender. Menos alfa medio. Básicamente esto, que se ve súper enredado. Pero bueno, tenemos toda esta parte de acá arriba, la varianza poblacional, o sea, muestral, la tenemos acá, de ambas. Tenemos los grados de libertad, o el n-1, que está acá. Y nos falta solamente los chi cuadrados, ¿vale? El chi cuadrado de la izquierda y chi cuadrado de la derecha. ¿Vale? ¿Por qué esto? Porque como les decía antes, teníamos como no hay simetría, hay que calcularlo por separado. ¿Ya? Entonces, en este caso, o sea, imaginémonos mejor en vez de 70 grados, que nos piden el 80, como les decía antes. Tenemos 11 grados de libertad. Esto de aquí. Nos piden que este lado sea, si es 80%, sería 10% para cada lado. ¿Ya? Entonces tenemos que calcular el 0,1, que sería 17,28, y el 0,9, que sería 1 menos 0,1. Y ahí nos daría 5,58. ¿Ya? Entonces, eso, por ejemplo, es para 11 grados de libertad y 0,8 de certeza. Pero ahora, para 0,7, le vamos a usar también otra herramienta de Excel, que también es la inversa. Y aquí tenemos chi cuadrado. Otra vez tenemos dos funciones. Pero pasa que aquí les dice como esa es el chi cuadrado solamente y esta parte dice la cola derecha. Devuelve el inverso de la probabilidad de la cola derecha de la distribución chi cuadrado. Y esto de la cola izquierda. ¿Ya? Entonces aquí vamos a utilizar ambas funciones. Pero claro, como aquí no nos considera, ¿cómo les digo? Como aquí no hay simetría, no vamos a tener que solamente poner el 30%, como lo hicimos acá. Porque si se acuerdan, en la función yo le puse 1 menos alfa, que sería esto de aquí. Perdón, 1 menos certeza. Y ahí nos me dio 0,3. Y como la función ya te lo dividía en dos, solamente había que dejarlo así. En esta parte no. En esta parte hay que poner 1 menos los 70, que sería el 30%, partido en 2. Hay que poner esto sí o sí. Y ahí nos daría 15% y luego vamos a calcular el otro 15%. Y los grados de libertad, esto de acá. ¿Ya? Esto queda ahí. Bueno, esto de aquí. F4. Que bueno, es lo mismo. Es obvio que da lo mismo porque en realidad tiene los mismos grados de libertad. ¿Ya? Y el chi cuadrado solamente depende de la certeza y los grados de libertad. Y aquí, bueno, hacemos en realidad así. Pero en esta parte, de la derecha, van a ser lo mismo. 1 menos los 70% partido en 2, pero vamos a utilizar la cola derecha.
¿Ya? Y ahí tenemos 15,76. De aquí exactamente lo mismo. ¿Tienen alguna duda con esa función? Me imagino que si no dijeron nada, entonces no. Entonces va a ser varianza poblacional. Disculpa, yo tengo una pregunta con los límites. Sí. Independiente de qué tan cerca esté como el valor que le sigue al límite inferior o límite superior, igual tengo que contarlo como dato anómalo, aunque esté muy cerca. Ah, pero eso de otra cosa. Eso es sobre el IQR, ¿no? No, sí, me refiero a la tarea. Ya. Pero me estaba hablando sobre esto poblacional, porque si es así, están mezclando cosas. No, cuando uno calcula el IQR Ah, ya, ya. y saca para los datos anómalos. Ya. Mira, te lo voy a responder ahora, pero lo ideal sería que después viéramos las preguntas de la tarea, ¿ya? Para no mezclar los temas. Pero, Ah, no, ya, sí, después no. sí, ya te respondo mejor después, Sí, que así me preguntan todos de los mismos temas. Vamos de a ya uno. dale. Vale, entonces, la varianza poblacional, como yo le decía, yo siempre me confundo con cuál va dividiendo aquí. Pero en el límite inferior, vamos a tener arriba la varianza de esta por los grados de libertad que habíamos dicho que era n-1, dividido claramente por el más grande, porque así nos va a dar un número más chico, y va a ser el límite inferior. ¿Ya? Y esta parte de acá, lo mismo, varianza por grado de libertad, pero ahora dividido por el más chico. Y nos da esto de aquí. ¿Ya? Bueno, en realidad está bien así. Y esto solamente se cambia acá. Y nos queda lo mismo, la varianza del crucero 2 por la certeza acá. Y ahí está, por eso ahí. ¿Ya? Y ahí nos preguntan si es que existen diferencias significativas. Para saber si hay diferencias significativas, lo pueden ver claramente con los números, si es que se interceptan, pero lo mejor es graficarlo, ¿ya? Mostrarlo en un gráfico. Entonces ahí lo que yo hice fue poner de este gráfico de acá, de dispersión, con líneas rectas y marcadores. Luego que me tira el gráfico en blanco, le pongo seleccionar datos, le pongo agregar, y en nombre de serie le pongo el crucero. Crucero 1 en este caso. ¿Ya? Aquí, en valores de X, yo le pongo ambos datos, porque lo que queremos hacer va a ser dos líneas rectas. Las líneas rectas van a ir en un mismo eje Y, pero van a llevar a lo largo del eje X. ¿Vale? Dos líneas rectas así. Entonces, por eso es que marcamos el límite inferior y el límite superior. En el mismo eje. Y en el I, lo que hacemos es poner 1, punto coma 1. ¿Ya? Eso para que nos quede en el valor 1 de nuestra variable I. ¿Ya? Y así nos queda como una recta. Y luego para el crucero 2, lo mismo. Crucero 2, en el nombre, en los valores de X elegimos el límite inferior y superior. Y en valores de Y, 2, punto coma 2. ¿Ya? Y miren cómo nos queda. Entonces nosotros ahí podemos ver gráficamente si se interceptan o no. Entonces podemos ver que en este caso no se interceptan los datos, la intervalo de confianza del promedio, por tanto, si hay diferencias significativas,
Y se podría decir que el crucero 1, que corresponde a este, contamina más. O sea, tira más desechos al mar. Esas son las conclusiones con respecto a la varianza, o sea, perdón, al promedio. Y ahora lo mismo con la varianza. Dispersión, con línea recta y marcadores. Seleccionar datos. Crucero 1. Los valores de X son los límites, inferior y superior. Y esto, 1.1. Agregamos otro. Crucero 2. En X van en límite superior y límite inferior. Y en Y, 2.2. ¿Vale? Y nos queda así. Entonces con esto podemos concluir de que en realidad no existen diferencias significativas en las varianzas poblacionales de ambos cruceros. Y con eso también podemos concluir que en realidad como que si bien el crucero 1 contamina más que el 2, ambos tienen como la misma dispersión a lo largo de los meses. O puede que tengan la misma dispersión. No se puede corroborar con certeza, pero bueno, eso es lo que hay. Son pocas las conclusiones que se puede dar cuando no hay diferencias significativas. ¿Ya? Eso. Y después nos preguntan, la última parte dice de que qué pasa si es con un 90% de confianza. Y lo bueno de usar Excel y tener todo ligado es que uno al final cambia solamente esto y te va a mover todo. ¿Vale? Entonces, un 90%, 90%, ahí sí. Si se fijan ahora, la varianza sigue junta. Se expandieron un poco los intervalos. Miren, lo voy a cambiar de nuevo. Ahora bien. Así queda. ¿Ya? Entonces, perdón, aquí lo puse en 80, era 90. Ahí sí, aún más grande. De hecho, ahí con ese cambio de 80 y 90, ya se notó cómo se agrandaron un poco. ¿Ya? Entonces, con 90% de confianza, ya no hay certeza de que hayan diferencias significativas. Entonces no se podría decir que uno de los cruceros contamina más que el otro. Los promedios pueden ser iguales, ¿ya? Porque en este caso existen las tres opciones, de que el crucero 1 sea mayor que el crucero 2, de que el crucero 1 sea exactamente lo mismo que el crucero 2, aunque el crucero 1 efectivamente contamine menos que el crucero 2. Existen estas tres opciones por igual, porque si el crucero 2 justo está en ese promedio poblacional, aquí, el crucero 1 está acá, la conclusión que podríamos dar así como apresurada podría estar mal. ¿Ya? Entonces, eso es importante notar. No sé si tienen alguna duda, y si es que no hay dudas de esto, pueden hacerme todas las dudas que quieran, de toda la materia. Oye, yo no caché eso del chi, menor que la variación, población, eso mismo. Lo del chi cuadrado. No, abajo. Eso. Esto, ¿qué cosa? No, tampoco, arriba. Ah, esto. Eso. Ah, ya. Es que bueno, eso lo que escribí era como para lo que teníamos en el resumen, es esto de acá. Porque aquí como no se puede poner más menos, porque no es simétrico, tienes que poner que la varianza va a ser menor, o sea, va a ser mayor que este valor, que es el límite inferior, y va a ser menor que el límite superior.
Eso es. Entonces, por eso se definen dos cosas distintas, porque el chi cuadrado es distinto para cada lado. ¿Y eso del chi, para qué se ocupa? El chi cuadrado es justamente el indicador estadístico que te va a dar la probabilidad para poder hacer la inferencia. Es la misma idea que el z o que la t. Es exactamente lo mismo. Mm, No sé si te aclaré algo o te dejé más confundida. no, Dime nomás, porque si no, para eso estamos. Sí. sí, no caché, en verdad. Ya, súper, o sea, mejor que me diga. Mira, ¿qué pasa? Que el t de Student lo que te sirve es como para poder calcular la poblacional, ¿cierto? Hacemos todo esto para tener el intervalo de confianza poblacional. En cambio, el chi cuadrado es exactamente lo mismo, pero el cálculo de esto es diferente, solamente. La forma de calcular el intervalo es diferente, porque, porque aquí no hay simetría y porque, bueno, estamos hablando de otra herramienta, aquí estamos hablando de la varianza, entonces por eso es que varía distinto, porque ya la para calcular el promedio, uno sabe cómo calcular el promedio, pues. Se suman todos los datos y se dividen en el número total de datos. En cambio, la varianza tiene un proceso mucho más complejo para poder calcularla. Entonces, por eso que también para extrapolarlo a población, también hay una cosa más compleja. Y por eso es que está el chi cuadrado. ¿Vale? Por eso esa diferencia entre el intervalo de confianza del promedio y de la varianza. Y hay que notar que esta parte de aquí, eh, esta parte de aquí es el límite inferior, que es menor que la varianza poblacional. Límite superior. ¿Ya? Entonces cuando uno pone eso, por ejemplo, la varianza poblacional está entre 3 y 6. ¿Vale? Entonces, vamos a decir de que la varianza poblacional, si que tuviéramos todos los datos y calculamos la varianza, se va a encontrar entre 3 y 6. Eso es. Ya, creo que ya caché. Esa es la idea. Lo Ya. único que, claro, se pone distinto porque, por eso que te decía de que esto es distinto. Esto es lo que como que nos caga un poco la mente porque es como que la curva no es simétrica. ¿Cachai? Ujú. Y en la tarea se hace como el mismo proceso, pero con la Z, porque es como mayor que 30, o Eh, sea, los datos. para la varianza, no. Para la varianza tienes que usar siempre el chi cuadrado. Es para, Mm, es para solamente el promedio. Se tiene que ver si es que es Z o T. De nuevo, aquí me voy a volver de nuevo al PDF. Aquí, para el intervalo de confianza, el promedio pasa todo esto. ah, Lo analizas ya. paso a paso. Pero la varianza siempre es así. ¿Ya? Después, para la otra material, le vamos a enseñar feature, que es la última parte de la tabla de probabilidad, que ahí es otra forma de calcular la varianza, pero todavía no, por ahora es así solamente. ¿Ya? Eso, no sé si te quedó un poquito más claro, dímelo de verdad, con toda confianza, yo no tengo problema. Sí, sí, pero, o sea, es que la tarea igual dice como las diferencias de promedio y varianza, como Claro, ambas. sí, pues entonces por eso, el promedio ve cuál tienes que usar, si T o Z, Ujú, para la varianza ocupa siempre esto, lo mismo que hicimos recién. ya, ok. Ah, y eso se hace eh, no, sí, en cada proceso dice, sí, Sí, eso era. sí. Tienes que considerar que cada proceso es un set de datos distinto.
Ujú. como si fuera el crucero 1 y el crucero 2. Tengo otra pregunta de la tarea. Sí, dime. Por eso que me mandaron el correo de que no sé, las tablas de frecuencia no se hacían con los datos anómalos. Ajá. O sea que primero se saca como la moda, mediana, media, los cuartiles, y se hace como los cuartiles, el proceso que hiciste como la ayudantía 4, eso del método IQR1 y el método IQR2. Después recién, como sacando los datos anómalos, hago las tablas. Sí. Se hace todo después de los anómalos. Los anómalos es el primer paso siempre. Siempre. Ya. Y eso tienes que tomarlo en cuenta. O sea, igual considera que este curso sirve después porque vaya a vivir analizando datos. y siempre van a haber datos que están estorbando. O sea, como que de repente la máquina se echó a perder no sé, un rato o se timó y te arrojaba valores de presión cero. Cuando eso así como que era imposible en ese momento. Entonces tú tenés que eliminar esos datos porque si no te pueden generar errores para el análisis. ¿Cachai? Como que tú vayas a decir por qué habían cero. Y en realidad fue una taimada nomás, ¿cachai? Y en este caso es lo mismo. Como que tú no puedes sacar ninguna conclusión con esos datos que son erróneos o que te pueden entorpecer. ¿Ya? Entonces, para todas Ya. las preguntas tienes que sacar los datos anómalos. Ujú. Bueno, igual lo había hecho al revés porque no sabía eso, pero después dijeron y como que lo arreglé Sí, cambiándole la posición del dato. Y creo claro. que ahí medio... Sí, hay que tener ojo con eso porque los datos anómalos siempre están ahí para molestar y siempre hay que sacarlos. Y luego para el boxplot, lo que se refiere a la pregunta, no me acuerdo cuál es, las 6 5 no sé, eh, se refiere a mostrar los datos anómalos porque en la ayudantía 4 yo le había dicho de que tenían que ponerlos como puntitos. Estoy Sí, viendo ahora la ayudantía 4. A ver si a ver, acá. Eso, de aquí. ¿Vale? Entonces, esos puntitos son los que tienen que poner como datos anómalos. Así se les oye, vería si es que oye, no los calcularan. Dime. ¿y es necesario poner los dos boxplot? Como uno sin los datos y el otro con los datos. No, solamente este. Ah, ya, El correcto. ya, ok. Yo tengo una consulta. Dime. Para sacar las probabilidades, Ajá. solo se usa la distribución normal, ¿cierto? Sí. Sí, solamente Ya, utiliza esa. La Z. ya, muchas gracias. Ujú. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta, Dime. que yo ya hice la tarea y la mandé, antes de que dijeran eso de sacar los datos anómalos de los procesos. ¿Y qué hago? Reenvíala nomás. Todavía está ahí en plazo. Pero te vas a hacer toda la tarea de nuevo. O sea, como tú quieras. Es que, sí. Lamentable. Es que lo malo es que no se dio por la fecha, porque al final igual esta ayudantía tenía que servir para eso, para aclarar esas dudas, y como no pudo hacerla el lunes, como igual. Pero me refiero, ¿no pueden considerarlo igual bien si está todo bueno? Solamente que está igual con los Es datos anómalos. Es que no, porque, porque es parte importante del análisis, es parte muy importante. Te tendría que bajar punto en todas las preguntas, es lamentable. Y es porque al final igual el profe le da mucha importancia a eso. Claudio, eh, en un proceso me dio sin datos anómalos. Dejó, ¿Está o sea, bien? tengo que buscar O sea, si no como te el da gráfico ninguno, en...
Sí, sí, no, Como, no te da ningún dato anómalo, está bien. O sea, ah, no te dice nada de eso. ya, y el boxplot lo dejo, boxplot lo dejo igual así como me da nomás con los datos, con todos. Sí, así como si fuera este, Ah, pero sí, sí, así mismo. como te va a dar normal, pues, uno bien hecho. Ya, O sea, corrobora de que en realidad esté bien hecho el método IQR y si no te da, ujú, no tiene por qué estar malo. ya. Respecto a eso, es que el boxplot no hay que arreglar los ejes porque hay algunos que cuando uno los genera como que quedan muy chiquititos y no se notan. Eh, ¿a qué te refieres? A cómo arreglarlo. Es como cambiar el mínimo y el máximo del eje Y. Ah, sí, como tú quieras, para que se vea, como que se entienda. Ya. Igual con eso, en realidad. Igual, Y, o sea, que por ejemplo hay uno que se ve muy chico, pero los datos no están como muy lejos. claro. Pero- No, pero es que mira, cuando sucede eso, igual ahí nosotros como que abrimos el Excel y vemos que esté bien, como que igual nos damos esa pega. ya. Pero la idea es que igual esté como lo más entendible en el informe. Igual tienen que saber que se los dije a alguien por correo, pero en el informe la idea es que ustedes pongan todo lo que les preguntan, así como tal. No irse tanto por las ramas, porque de repente igual pueden considerar que son poca hoja, porque el Excel solamente se utiliza como para corroborar la información, así como para ver si alguien copió, eh, para si es que no se entiende, por ejemplo, algo como este caso del boxplot, si es que está muy pequeño, cosas así, pero la idea es que nosotros evaluamos viendo lo que está en el PDF. Si que hay cosas que no se escribieron en el PDF y que son explícitamente pedidas, según la persona que te evalúa, es que si te da puntaje por tenerla en el Excel o no. ¿Ya? Entonces tienen que tener ojo con eso. Eso, no sé si hay alguna duda, algo más. Sí, yo tengo otra duda, no sé si lo habrán preguntado, que llegué un poco tarde, sobre la holgura, si es que se considera o no. ¿Cómo la El L. El L, ese que para las tablas de frecuencia. Ah, el L. Eh, Sí. eh, Mira, es que hay distintas formas de hacer una tabla de frecuencia, o sea, como la idea, más que si es que se considera o no la holgura, porque puede, si la quieres usar, sí, bacán. Yo soy partidario de que tenéis que usarla, pero si es que la tabla de frecuencia te queda considerando todos los datos, entonces está bien, y si pese a que la considere o no. Igual hay que acordarse de que el límite superior de la última clase no está considerado como dato. Ese es como que tiene como los corchetes afuera, como para afuera. No sé si se acuerdan. Entonces, pero si te queda incluido dentro, va a campo. Es como que no es exigente, no es obligación. Porque de hecho el mismo profe como que dice de que en realidad algunos lo usan, otros no. No sé si alguien tiene otra duda. Yo tengo una pregunta. Cuando uno tiene que sacar como la moda, mediana, rango, varianza, desviación, todo eso, Ujú. ¿lo hago con los datos dispersos, que es como los datos que me entregan, o con las fórmulas de los datos agrupados de las tablas? Con los datos dispersos. Porque eso es lo más certero. Nunca, si que tenéis los datos dispersos y los agrupados, siempre trabajas con los dispersos. Ya, pero siempre excluyendo los datos anómalos, ¿no es cierto? Sí, siempre saca. Ya, y lo último, que es lo que te pregunté antes, si no sé, pues por ejemplo, me dio un límite inferior 22,7 y los que están antes, los datos antes a ese límite son 22,5 y 22,2. Eso se considera como que, es que yo no sé, yo a simple vista los veo que igual son como datos cercanos.
¿Lo saco igual? Sí, ¿Sí? Ya, exacto, igual, sí. ya. Gracias. Ujú. Claudio, recién dijiste que el rango, la moda y eso era excluyendo los datos anómalos. Sí, Ah, ya, ya, ya. sí, Que sí, se me siempre, cortó justo. sí, siempre sacándolos. Lo primero que hay que hacer siempre es sacar los datos anómalos. La desviación estándar, la varianza, ¿esas se calculan con la poblacional o la muestral? Con la muestral, porque es una muestra. Ahí. Bueno, eso no se lo debería decir, pero sí, es lo que hablábamos recién. Siempre como que le dan muestras. Claudio, para la parte 4 solamente tengo que dar los resultados porque hice describir estadísticamente. Y pregunto, ¿o hay que dar algún Sí. tipo como de conclusión o decir algo más? Eh, lo ideal es hacer como una tabla. ¿Mm? Y hay ciertas cosas que te dice que puedas sacar conclusiones. O sea, como por ejemplo, o sea, sí, lo ideal sería sacar una mini conclusión, así como respecto al promedio, tal vez, la varianza, sobre lo que te dicen los indicadores. ¿Y puedo ocupar análisis de datos de Excel? O sea, puedes ocupar las herramientas que quieras, pero tiene que estar como la tabla con todos los indicadores. Ah, ya entiendo. Y una pregunta, que no sé si lo hice mal al principio en la 1, pero al sacar bueno, para algunos de los 4 sets de datos que son en la ABCD, cuando ocupé el rango del IQR, del intercuartil, el 1,5 sumado arriba y abajo, Ajá. me dio como más grande el rango que cuando tenía algún set de datos. ¿Cómo? ¿Cómo? No te entendí. ¿Te dio más O grande? sea, no sé, en el A me dio que el rango normal en el que estaban los datos era como de 22 a creo que 28, Ujú. y con el 1,5 más IQR me dieron como del, no sé, 19 al 30, por ejemplo. Pero está bien, pues. O sea, porque eso te significa que no hay datos anómalos. Ah, ya, pero cuando estoy trabajando, ¿trabajo con el rango que saqué del IQR o el otro que es No, más pequeño? no. El rango que tú sacas del IQR solamente se utiliza para los datos anómalos, solamente para identificar cuáles son. Luego de que tú eliminas los datos anómalos, solamente trabajas con los datos que te quedaron. Y ahí calculas el rango real con los datos que tienes, calculas el promedio, cuartiles, etcétera, con los datos que tienes, no con el IQR. Esos valores límite inferior y superior se eliminan, no existieron nunca. ¿Cachai? Solamente era Ah, entonces ocupa el rango que está como quitando los anómalos. Quitando sí, los anómalos que están por otro lado, los quito. Y cuando el rango es más pequeño que el IQR, ocupo el real. ocupáis sí, pues el rango real. Es que Ah, ya. siempre se ocupa el real, porque si es que tú tenés, si es que efectivamente tú tienes datos anómalos, vas a tener que sacar los datos. Entonces puede que eh, ahí tampoco tienes que trabajar con los límites del IQR. Tú eliminas los datos anómalos y trabajas con el rango que te quedan, con los datos que te quedaron. ¿Vale? No sé si se entiende. No sé, te entendí. Que ahí igual Ah, tenía una duda. Gracias. vale. Claudio, Dime. ¿certeza es igual a confianza? Sí, Ay, sí, se refiere a eso. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen de preguntar, no sé, para el certamen algo que les quede ahí medio raro. Si no hay más preguntas. Em, Ya, o sea, dime. de la tarea igual, ¿es necesario hacer como un gráfico para el histograma y otro para la ojiva? ¿Se puede hacer igual en el mismo? Se puede hacer en el mismo, y de hecho es lo ideal.
Siempre se Ya, dibujan juntos. ya. Sí, porque de eso hay que tener cuidado con el número de páginas, que igual es limitado. Eh, Como que en realidad tienen que intentar ocupar menos espacio posible. Yo me acuerdo que cuando hice mi tarea, y tenía que hacer los boxplots, también eran como 4 o 5 sets de datos, en vez de dibujar 4 gráficos con los boxplots, así como que me ocupara prácticamente toda una hoja, yo me acuerdo que ahí nos dieron 4 páginas para hacerlo. Estábamos todos, pero sufriendo con las 4 páginas. Yo lo hice en un espacio así como muy pequeño, digamos que de aquí del 1 al 10, puse los 5 boxplots juntos, en una gráfica. Entonces ahí me ahorré mucho espacio. Y así había que jugársela y acá es lo mismo. No sé si a ustedes les sobra espacio, les falta espacio, pero la idea es que se las ingenien como para poder meter todo en el informe. Y los anexos en realidad como que va información que ustedes crean que es fundamental, pero en realidad como que como el informe es pregunta-respuesta, si es que no escriben anexo, porque tampoco va a bajarles puntos, la verdad, como que de repente hay gente que pone información que de verdad que no es útil y que uno ni siquiera tiene que leer porque es como que no lo están pillando. ¿Cachai? Tal vez, por ejemplo, si es que alguien, por esto mismo que pasaba de que ponía el boxplot, te queda muy pequeño, después podéis poner los anexos, así como los anexos están los boxplots por separados. Y ponéis los boxplots más grandes, que te ocupen una hoja o una hoja y media. Y ahí va a ser mucho más entendible y no vamos a tener que abrir el Excel para eso. Entonces puedo poner como la pregunta 2 y 3 juntas, como el ojiva y el histograma en el mismo gráfico. ¿Sí? Ah, ya. ¿Alguien más? Antes habías dicho, sorry, preguntaba Caleta, ya, antes habías dicho que a través del gráfico, del histograma y el ojiva como que se veía si era distribución normal o eso. ¿Y cómo se ve eso? Porque como que se ve una parte nomás de la... Mira, te voy a abrir el resumen de la ayudantía pasada. A ver. Ah, no, este no era. Ya, aquí está. Aquí está. Aquí está, están viendo el PDF, ¿cierto? Si esto es por asimetría, si es como por la forma del histograma. Entonces, si es así como esta forma como triangular o puede ser como de forma de campana, significa que es distribución normal. Si es que cuando no es distribución normal son estas formas, que puede ser uniforme, que es como más o menos todo como a la misma altura, que se saca como una línea promedio. Aquí. Y aquí, por ejemplo, es cegado a la izquierda, porque en esta parte de la izquierda justamente como que no hay nada, hay como un vacío. Son muy pequeñas en comparación con esta de acá. Y el cegado a la derecha es al revés. ¿Vale? Eso es. No, no me acordaba de eso, ya, sí, sí. Y con el ojiva se ve como que en el normal hay como una S acá. Eso es. ¿Y qué pasa si no se parece a ninguno de esos? Como que lo pongo el que más asimile. Puedes poner el que más asimile o describir eso, que en realidad como que no tiene una asimetría aparente o cercana a las que están aquí. Puede considerarse bueno según cómo están. Ya. Pero igual se puede como sacar a través de eso del promedio menor a la media, o sea, Claro, a la mediana, menor a la moda. Eso igual como que sirve sí, para justificarlo. súper, eso mismo. Ah, ya, bacán. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta?
Vale. Entonces, si no hay ninguna pregunta, bueno, me pueden seguir escribiendo por correo o por donde quieran en realidad. Voy a intentar responderle lo antes posible. Y bueno, eso. Que les vaya bien. Claudia, la ayudantía, o sea, esta ayudantía la subirás la página de YouTube. Sí, ahora mismo. Como estamos Ya, en la gracias. fecha, terminando esto la subo. Ya, gracias. Y eso, po. Yo creo que igual podría subir los resúmenes, tal vez le van a servir. Y esta ayudantía, la respuesta de esta, no sé si se la subiré ahora. O bueno, no, yo creo que sí. Voy a ver. Creo que ya está. Así que eso. Cualquier cosa me preguntan y que les vaya muy bien. Recuerden la hora de entrega máxima de la tarea. Así que eso. Y del certamen también que le vaya muy bien. ¿Ya? ¿A qué hora es la entrega de la tarea? Es hasta las 2 de la tarde. Ya, Del mismo día del certamen, el día viernes. ya, gracias. Ya. Eso. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Chao, gracias. Gracias. Chao, gracias.